Bueno, hoy tenemos una enseñanza preciosa de la palabra de Dios, a la cual le hemos intitulado el Evangelio Milagroso. Y los hijos de Dios repetimos el Evangelio Milagroso. Y la lectura la tenemos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 2 al 5. ¿Qué nos dice? Como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y los hijos de Dios repetimos, te alabamos, Señor. Bendito seas. Padre, te pedimos en esta hora que tu gracia superabundantísima esté en medio de nosotros y nos des, Señor, todo eso que tú tienes para nosotros. Que tu gracia infinita, tu poder majestuoso y maravilloso descanse en medio de esta tu casa. Y te pedimos que perdones nuestros muchos pecados, nos arrepentimos, lávanos con la bendita sangre de Jesucristo. Y te pedimos, Padre Santísimo, que tu gracia venga sobre nosotros y podamos recibir lo que tú nos quieres mostrar en esta hora. Te lo pedimos en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Siendo las 10 de la mañana, hora de México y del centro de los Estados Unidos, siendo las 4 de la tarde, hora de Londres, 5 de la tarde, hora de París, Roma, Berlín y Madrid, las 6 de la tarde, hora de Jerusalén, las 12:08 horas de la mañana, hora de Hong Kong, y la 1 de la mañana, hora de Tokio, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. En esta ocasión, con esta enseñanza preciosa, a la cual le hemos intitulado el Evangelio Milagroso. Bueno, pues debemos de saber primeramente que tenemos una profecía que estaba escrita desde el profeta Isaías, que habría de venir alguien que iba a preparar el camino del Señor. Y esa persona que iba a preparar el camino del Señor, también se le llamó el Elías que habría de venir. Entonces, nos dice también la palabra que él iba a preparar el camino del Señor y que se enderezara sus sendas.
También hay una observación en este pasaje que nos dice que bautizaba a Juan en el desierto y predicaba, ponga mucha atención, esto es muy importante, el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. O sea que este bautismo no era igual al bautismo de Cristo. Tampoco era igual al bautismo cristiano. Este es un bautismo diferente. Y claramente nos dice que es un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Cuando llega Juan el Bautista, habían pasado 400 años desde el profeta Malaquías. Tremendo esto, porque ustedes imagínense 400 años sin que hubiera profeta. Ustedes están muy acostumbrados a tener palabra profética. Cada domingo el Señor Dios nuestro pone a su servidor a que les dé la palabra profética. No hay domingo en que su servidor o algún otro de los pastores o jefes de tribu no comparta la palabra de Dios. Y es esa palabra profética que Dios quiere que recibamos. Pero entre el profeta Malaquías y Juan el Bautista pasaron 400 años sin que hubiera nadie que fuera a predicar palabra de Dios. Entonces esto es verdaderamente tremendo. Entonces viene Juan el Bautista cumpliendo la profecía de Isaías, donde venía a preparar el camino del Señor, y la señal iba a ser que iba a bautizar con un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Insisto, el bautismo de Juan el Bautista no era el bautismo de Cristo, ni el bautismo que nosotros compartimos el día de hoy. Marcos no fue discípulo directo del Señor Jesucristo. Debemos de saber que no todos los evangelistas fueron discípulos directos del Señor Jesús. Mateo fue discípulo del Señor Jesús. Marcos fue discípulo del apóstol Pedro. Lucas fue discípulo del apóstol Pablo. Y Juan fue discípulo del Señor Jesucristo. De modo que de los 4 evangelistas, solamente 2 fueron discípulos directos de Cristo. De modo que en este evangelio podemos ver el rostro de Jesús a través de la mirada del apóstol Pedro. Este evangelio de San Marcos, dicen muchos, fue el primer evangelio en ser predicado. Ningún otro antes. Y tenemos una señal también de que es el evangelio más corto de los 4. De modo que este evangelio, que la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, declaran a Jesús como Dios hecho hombre. Aquí también hay otras diferencias. El evangelio de Mateo nos muestra a Jesús como descendiente del rey David. El evangelio de San Marcos nos presenta a Jesús, quien es Dios, como hombre. El evangelio de San Lucas nos presenta a Jesús como el sanador, el que hace los milagros. Y el evangelio de San Juan nos presenta a Jesús definitivamente
como Dios hecho hombre. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Bendito sea Jesucristo. De modo que esta razón de que Jesús se declarara el Hijo de Dios fue lo que hizo que el pueblo de Israel lo quisiera exterminar. El mensaje de Juan el Bautista era un mensaje preparatorio para la venida del Señor Jesús, exhortando al pueblo al arrepentimiento. Alguien diga arrepentimiento. Fíjese que el Espíritu Santo nos muestra en este momento cómo un verdadero profeta va a exhortar al arrepentimiento. ¿Me está siguiendo? Y un falso profeta, ¿qué va a predicar? Gomitas, paletas payaso, el poder está en ti, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar lo otro, pero no va a predicar arrepentimiento, porque el arrepentimiento es una palabra muy fuerte, ¿me entiende? El arrepentimiento es una palabra muy fuerte, y yo quiero decirte que sin arrepentimiento nadie va a ir al cielo, nadie. La palabra de Dios es muy estricta. Sin santidad nadie verá al Señor. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. De modo que qué bonito es predicar lo que la gente quiere escuchar. El apóstol San Pablo dice: si yo agradara a los hombres, no sería siervo del Señor. ¿Lo está escuchando? Si yo tratara de escuchar a los hombres, no sería siervo del Señor. ¡Qué tremendo! De modo que vamos a ver una relación directa entre todos los profetas y todos los apóstoles y todos los siervos de Dios con un común denominador: arrepentimiento. Alguien diga un común denominador: arrepentimiento. El otro común denominador a partir del Nuevo Testamento va a ser Jesús. Y punto. De modo que ya Juan empezaba con eso, el arrepentimiento. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento con confesión pública de pecados. ¿Se imaginan ustedes esto? Que pases tú al bautismo y empieces a soltar todos tus antecedentes de pecado. ¡Qué cosa tan tremenda! Si a algunos, cuando tenemos bautismos, nosotros les da pánico escénico decir superficialmente lo que eran antes de venir a Cristo, cómo fue que Cristo vino a sus vidas y luego quiénes son ahora en Cristo, de una manera superficial. ¿Qué sería el bautismo de Juan el Bautista, donde la gente confesaba todo lo que había hecho en su vida, todos los pecados? Ha de haber sido una cosa tremenda. Las personas que se bautizaban con este bautismo de arrepentimiento, después tenían que bautizarse, ya que Jesús se manifestó públicamente, tenían que manifestarse
con ahora el bautismo de Cristo. O sea que el bautismo de San Juan era un bautismo preparatorio, pasó el tiempo, se manifiesta Jesús, ahora se bautizan con el bautismo de Cristo. ¿Cuál era la vestimenta de Juan el Bautista? Nos dice Marcos 1:6, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. No vaya a creer usted que eran langostas de esas del mar, ¿verdad? Porque unos dirían, ¡ay, pues qué bien comía este Juan el Bautista!, ¿verdad? No, eran langostas que eran insectos, de lo cual el día de hoy se ha descubierto que es una buena fuente de proteínas. Así es que comía algo que era bueno para su nutrición. Y miel silvestre, una buena fuente de carbohidratos, de azúcares. Bueno, esta vestimenta que traía Juan el Bautista era la misma vestimenta que tenía Elías. El apóstol Marcos, el evangelista, nos dice en Marcos 1:7 que predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Versículo 8: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza. De modo que Juan estaba muy consciente de quién era él. Él no era Jesús. Él no era un gran hombre. Él era tan solo un antecesor, un predicador que estaba preparando el camino del Señor. Y dice de una manera tremenda: no soy digno de desatar agachado la correa de su calzado. Qué cosa tan tremenda. Y nos dice en el versículo 8: yo los he bautizado con agua, pero Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. ¡Wow! Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Jamás habían escuchado ellos la palabra Espíritu Santo. Cuando usted lea la Biblia, trate de entender lo que está leyendo. El bautismo de Jesús es un bautismo completamente diferente, eterno y con un sello que no se borra nunca. Nos dicen los versículos 9 al 11: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo muy amado, en ti tengo complacencia. Tremenda palabra de nuestro Señor. De modo que aquí viene esa dificultad que tuvieron Jesús y Juan el Bautista, de que Juan el Bautista no quería bautizar al Señor Jesucristo, porque obviamente se sentía inferior a Él. Además, vemos otro dato muy importante que nos dice que cuando Jesús subía del agua,
De modo que Jesús no fue bautizado en una pila bautismal, en un bautisterio, en un charco, sino fue bautizado en aguas más profundas. Entonces, de perdida en un río, porque nos dice que cuando subía del agua, es decir, que nosotros bautizamos a las personas en una alberca, pero pueden ser bautizadas también en un río o en un lago, y entonces cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo muy amado, en quien tengo complacencia. Aquí vamos a ver otro detalle muy importante, que es la manifestación de la Trinidad. Para aquellos que no creen que Dios es uno y a la vez trino, esta es la enseñanza que lo confirma. Dios es un solo Dios, es el Ejad del Shema de los judíos, y al mismo tiempo es tres personas. De modo que lo podemos ver al Espíritu Santo como en forma de paloma sobre la cabeza de Jesús, a Jesús siendo bautizado por Juan y a Jesucristo siendo bautizado. De modo que el Padre gritando, Jesús siendo bautizado y el Espíritu Santo como en forma de paloma. Ahí están las tres personas de la Trinidad. Un solo Dios en tres personas. Otro de los propósitos de que Jesús fuera bautizado por Juan era mostrarlo como el Mesías o el Cristo prometido. Y nos dicen los versículos 12 y 13. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Tremendo pasaje de la palabra de Dios. Lo primero que vamos a ver es que el Espíritu Santo fue quien lo llevó al desierto. Número 1. No dice que Dios está enfatizando que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios Espíritu, lo lleva a ser tentado en el desierto. No fue Satanás, no fue un espíritu inmundo, fue el Espíritu Santo el que llevó a Jesús a ser tentado. También estuvo 40 días en el desierto. Igual que ¿quién? Que Moisés. Porque Jesús es el mediador del nuevo pacto. Demos gloria, honra y alabanza. Moisés era el mediador del Antiguo Testamento, 40 días en el desierto. Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, 40 días en el desierto. Satanás nos tienta según nuestras tendencias pecaminosas, pero como nos dice la palabra en la carta de Santiago, en el capítulo 1, Dios no tienta a nadie. Alguien diga: Dios no tienta a nadie. Pero Dios permite la tentación. Dios no enferma a nadie. Alguien diga: Dios no enferma a nadie. Pero permite.
Todo lo bueno viene de Dios. Alábele si puede. Todo lo bueno viene de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de la tentación y de la prueba? Que es exactamente la misma palabra en griego. Bueno, la razón de la tentación y de la prueba es que cada uno de nosotros conozcamos nuestra condición espiritual. Mire, si nosotros no fuésemos probados o tentados, nosotros no podríamos conocer nuestra condición espiritual. Por eso Dios la permite. Dios no necesita tentarnos o probarnos para conocer Él nuestra condición espiritual. Dios ya la sabe, pero el que no la sabe eres tú y yo. Entonces Dios permite las tentaciones y las pruebas para que cada uno de nosotros sepamos nuestra condición espiritual. Esa es la razón. Jesús fue tentado en su naturaleza humana, porque no podía ser tentado en su naturaleza divina. Fue tentado por el diablo. A través de esta prueba, Jesús le demostró a Satanás su poder. También nos muestra que Jesús estuvo con las fieras. ¿Cree que eso es muy bonito? Imagínate estar solo 40 días en el desierto y tener de compañía a fieras salvajes. Tremendo. Esto lo identifica ¿con quién? Con Adán, que estuvo con fieras, pero hasta después del pecado ya se hizo, las fieras se hicieron salvajes. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Daniel, ¿verdad? Que estuvo en el foso de los leones. Y nos dice también la palabra que los ángeles le servían y consolaban a Jesús. Aquí debemos de saber que los ángeles están a nuestra disposición según las órdenes que Dios les dé para sacarnos adelante. Y nos sigue diciendo los versículos 14 y 15: después que Juan fue encarcelado, vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué vamos a ver aquí? ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver 4 cosas que dijo. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Tercero, arrepentíos. Y cuarto, creed en el evangelio. 4 cosas que dijo Juan el Bautista y que eran la señal de su ministerio profético. Eso era el trabajo de Juan el Bautista. Y sabe una cosa, hoy nosotros tenemos que hacer lo mismo. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Sea el nombre de Jesucristo bendito. De modo que no sabemos cuánto tiempo nos queda. El momento es ahora. Today.
right now, ahora. No sabemos cuánto tiempo tengamos para hacer la obra y presentarnos delante de nuestro Dios. Dios me ha guardado 7 veces la vida con un solo objetivo: precisamente hacer el ministerio de Juan el Bautista, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Estas 2 últimas partes son la parte fundamental del mensaje: el arrepentimiento y creer en el Evangelio. Fíjese que un poco difícil este punto de creer en el Evangelio, porque todavía no había sido predicado el Evangelio. En los siguientes versículos nos muestra el Señor el llamado a Simón, a Andrés y más adelante a Jacobo, a Juan su hermano, que dejaron sus medios de vida, de subsistencia, y siguieron a Jesús. Ellos eran pescadores y el Señor les llamó ahora a ser pescadores de hombres. ¿Qué necesitamos nosotros para ser pescadores de almas? ¿Alguien tiene una idea? Primero, son cosas tremendas lo que voy a decir. Número 1, buscar al Señor. Número 2, dejar nuestra ocupación actual. Número 3, dejar nuestras posesiones terrenales. Y número 4, dejar a nuestros familiares. ¿Quién está dispuesto a hacerlo? Y se oyó un sonoro no se oyeron ni los zancudos. Pues esas son las condiciones para ser pescadores de almas: buscar al Señor, dejar nuestra ocupación actual, dejar nuestras posesiones terrenales, dejar a nuestros familiares. De modo que la más sencilla es buscar al Señor Jesús. Luego viene la segunda, que es dejar nuestra ocupación actual. Pues entonces alguien va a contestar: entonces, ¿de qué voy a vivir? Bueno, entonces tú no puedes dejar tu ocupación actual, entonces ofrenda para la obra de Dios. ¿Me está entendiendo? Salta a la vista. No puedes dejar tu ocupación actual, bueno, entonces sostén la obra de Dios. Muy sencillo. Dejar nuestras posesiones terrenales. No las puedes dejar. Bueno, abre tu casa para que se comparta la palabra en células donde se predique el Evangelio de Jesús. Y 4, dejar a nuestros familiares. Pues esa ya es la más difícil, porque alguien va a decir: pues ¿cómo los voy a dejar? Bueno, ¿no los vas a dejar? Involúcralos en la obra de Dios. Esas son las 4 condiciones para ser pescadores de almas. Y todos lo podemos hacer eso. Y entonces Jesús nos hará pescadores de hombres. El ministerio cuádruple de Jesús se encuentra en
el Evangelio de Marcos en los versículos 21 al 26, que nos dice: y entraron en Capernaum en los días de reposo, entrando en la sinagoga. Fíjese, subraye esto de entrando en la sinagoga. Esto significaría que nosotros nos metiéramos a un templo que no es un templo cristiano. Entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahí nos quiere decir mucho, ¿verdad? Que Jesús hablaba con autoridad. Y yo creo que los escribas hablaban muy superficialmente. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, es decir, con un demonio, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. De modo que el ministerio cuádruple del Señor Jesucristo es: número 1, anunciar las buenas nuevas; 2, enseñar la palabra de Dios; 3, sanar a los enfermos; 4, echar fuera demonios. Ese es el ministerio del Señor Jesucristo. Era manifiesta la autoridad de Jesús. ¿Dónde estaba el endemoniado? En la iglesia de aquellos tiempos. ¿Cuándo puede una persona caer bajo espíritus inmundos? Déjeme decirle lo primero, y es lo más importante: una persona salva no puede estar endemoniada. Hay gente por ahí que dice que una persona salva puede estar endemoniada. Error. Una persona salva no puede estar endemoniada, pero puede estar bajo otros 3 tipos de ataques de demonios. Número 1, obsesión diabólica. Número 2, depresión. Número 3, opresión. Número 4, obras malignas. Y número 5, posesión. La quinta no la va a tener. Va a tener 4. Entonces, ¿cómo una persona puede estar bajo espíritus inmundos? Bueno, cediendo su voluntad poco a poco, pecados ligeros, hasta ir cayendo en pecados más graves y más graves y más graves, hasta caer en el ocultismo. Hasta caer en el ocultismo. El día de hoy muchas personas no creen en el demonio. No creen que exista. Pero déjeme decirle, Satanás es un ser vivo y activo en el planeta Tierra. Nos dicen los versículos 29 al 31. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. ¿Qué vamos a hacer en la obra de Dios estando enfermos? No vamos a poder. Necesitamos estar sanos. Entonces, la suegra
de Pedro, pues probablemente tendría alguna infección, porque tenía fiebre, y entonces Jesús se acerca a ella, la toma de la mano, la levantó, la fiebre la dejó y le dijo, ponte a chambear porque tenemos mucha hambre. ¿Verdad? Y las quiero recién hechas ya no digo la marca. Entonces, la palabra de Dios nos dice que le trajeron a todos los enfermos, todos los endemoniados de toda la ciudad, los sanó y los liberó. Ese es el poder de Dios en acción. Bendito sea Jesucristo. Oiga esto que le voy a decir. La enfermedad no es la voluntad de Dios. Hay gente que piensa que la enfermedad le va a servir para purificarse, o la enfermedad va a servir para sacar gente del purgatorio, o que la enfermedad va a servir para otra cosa. No, la enfermedad no es la voluntad de Dios. Dios no es glorificado en la enfermedad. Dios es glorificado en la sanidad. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Y nos dice la palabra del Señor en Marcos 1, versículos 40 al 42. Vino a él un leproso, rogándole en cada la rodilla, le dijo, si quieres, subraya esto de si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Quiero, sé limpio. Quiero, sé limpio. Quiero, sé limpia. Quiero, sé limpio. Dele gloria a Jesucristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La sanidad. Declárate sano en el nombre de Jesús. Declárate sana en el nombre de Jesús. Declárate sano en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que hizo este leproso? Fue a Jesús, le rogó a Jesús, se humilló ante Jesús, le pidió a Jesús y Jesús lo sanó. Así es que lo mismo tenemos que hacer nosotros. Lo mismo. Dice los versículos 43 al 45. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a todos ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Tremendo. Entonces, ¿por qué Jesús no quería que lo publicara? Jesús no quería que lo publicara porque Jesús había venido a cumplir la ley, no a abolir de la ley.
Sin embargo, el sanado no se podía quedar callado, igual que nosotros. Si tú has recibido una bendición de Dios, no te puedes quedar callado. Yo he sido sanado. Yo he sido sanado. Yo he sido sanado. No puedes estar callado. Definitivamente. No podemos callar lo que Dios haya hecho en nosotros. Nunca, jamás. Nunca, jamás. Vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a cerrar nuestros ojos. Y yo quiero decirte, ¿estarías tú dispuesto a decirle a las personas lo que Jesús ha hecho por ti? No te quedes callado. Dile a la gente lo que Jesús ha hecho por ti. Dile a la gente lo que Jesús ha hecho por ti. Jesús me ha salvado, Jesús me ha perdonado, yo me he arrepentido, Dios me ha salvado, Dios me ha sanado, Dios me ha liberado, Dios me ha ayudado a conseguir un trabajo, Dios me ha cancelado mis deudas. Entre más testifiques lo que el Señor ha hecho por ti, más vas a declarar esos testimonios. Ahí donde tú estás, con tu cabeza inclinada y tus ojos cerrados, repite junto conmigo: Dios Todopoderoso, perdóname porque he permanecido callado, no le he dicho a la gente que está a mi alrededor todo lo que tú has hecho por mí. Perdóname, me arrepiento, lávame con la sangre de Jesús. Y ahora, Señor, dame poder, gracia y unción para que esa sangre que me ha lavado y me ha perdonado, ahora me dé la gracia de llevar a hombres, mujeres y niños a los pies de Jesucristo. En su precioso nombre, amén y amén. Alabemos a nuestro Dios. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Amigo, amiga, usted que nos ha estado siguiendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme decirle, si usted es salvo, usted tiene un llamado a decirle a todas las personas que están alrededor de usted quién le ha salvado, quién le ha perdonado, quién le ha sanado, quién le ha liberado, quién le ha bendecido. No se quede con su boca callada, ábrala y dele gloria a Jesucristo. Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor.